Hola, ¿cómo estás, mi querido amigo y hermano? Te saluda Alexander Hércules. Esto es Good News by Alexander Hércules. Estamos muy contentos hoy de saludarte, hoy de estrecharte un abrazo a la distancia, cibernético ese abrazo, pero ¿sabes una cosa? Hay algo que nos une que se llama Espíritu Santo y hoy está allá donde ti, está aquí, y esa es la soberanía, esa es la omnipotencia, omnipresencia del Señor, de aquel Dios que alabamos y adoramos. Y hoy tenemos el placer de presentarte un amigo invitado, este predicador que amamos mucho, un predicador amado, el predicador Carlos Hernández. ¿Cómo estás, pastor? Dios te bendiga, mi hermano. Qué gusto nuevamente saludarte. Habíamos quedado como una pausa bastante larga desde el último tema que tuvimos. Muy aceptable. Muchos hermanos me llamaron, me dijeron, hermano, qué bonito tema. Y ya nos siguieron adelante. Me han preguntado, Alexander, de esos temas. Incluso le he compartido hoy en día, le compartí el tema de eso de se pierde la salvación. Y no, muchos hermanos me han preguntado, hermano, ¿y qué opinan? A fin de tanto, yo no escuché o sea, la verdadera, lo verdadero, lo que se dice, lo objetivo. No, pues hay ideas que se comparten, hermanos, pero eso debe reservárselos usted, pero a la luz de la Biblia usted tiene que saber todo eso. Pero no, Alexander, hemos visto de que bastante temas, como te dije, que tiene que rascar la cabeza uno y empezar a indagar qué es lo que la iglesia necesita, no solo a nivel de liderazgo, sino a nivel de todos los hermanos. Empezar a indagar, a leer las verdades, a comerse la palabra, a comerse el rollo, para dejar de ser para dejar de ser ignorantes en la palabra. Aleluya. Sí, mi hermano, y la verdad que todavía necesitamos un vaso de agua para digerir mucha palabra que tuvimos en aquel entonces con ese tema que tuvimos muy hermoso. Y hoy tenemos el placer de que Dios te ha puesto también en nuestro camino nuevamente para discutir otro tema, el cual pues vamos a pedirle a la audiencia que nos ponga sus preguntas, que nos mande textos, que nos cuente qué opinan ellos, porque queremos que participes. No olvides, si es la primera vez que estás viendo este video, suscríbete, toca la campanita para que te estemos anunciando cada tema que tenemos y comparte este link. Nuestro propósito jamás va a ser lucrar con este canal, sino que edificar a la mayor cantidad de personas que podamos. Estamos tratando de cumplir la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio a toda nación. ¿Y qué más? Por medio del internet, mi hermano Carlos, ¿qué más por medio del internet ahora es este medio? Y tenemos un tema muy interesante y no queremos perder el tiempo. Queremos que ahora tú seas el que nos edifique. También queremos hacerte preguntas conforme vaya el tema y tú nos puedes hacer también a nosotros. Este tema es el tema doctrina o evangelio. Doctrina o evangelio. ¿Qué tal? Mi hermano Carlos, es tu oportunidad ya de compartir. Así es que es tu tiempo. Dios te bendiga y te ayude. Aleluya, pero estamos los dos, ¿ok? No me dejes solo, somos dos A ahorita. ver, a ver. Porque un bombardeo de preguntas. Bueno, para comenzar, mi hermano y querido hermano Alex, déjame decirte que el evangelio tiene un nombre. El evangelio es una persona, que es Jesucristo. Amén. Y yo quiero tomar como base el libro del libro de Marcos, capítulo 1. Amén. Rápido se los digo. El libro de Marcos, capítulo 1, donde dice capítulo 1:14, dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ya, ¿cómo dice? Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Ahora, hay una pauta, hay una verdad céntrica ahí. No me quiero salir mucho del tema porque hay algo que nosotros a veces no dejamos pasar en alto, donde dice el tiempo se ha cumplido. Cuando Jesús dice en el capítulo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿De qué tiempo está hablando Jesús? Si nosotros vemos en los otros evangelios, dice que antes que Jesús empezara a predicar de lleno su ministerio, su madre le dijo que lo invitaron a una fiesta, tú sabes, la fiesta de Canaán, si no me equivoco, la fiesta de una boda, y se había terminado el vino. Y él le mandó a decir, le dijeron, vayan donde mi hijo y díganle y hagan lo que él diga van a hacer.
Y Jesús le reprocha a su madre, con respeto le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. O sea, hay un tiempo estipulado para ver el punto de vista de nuestro Señor. Había un tiempo que se tenía que cumplir. Cuando se cumplió, Él se levanta y dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Del reino de Dios, establecerlo en la tierra. Ahora, Amén. ¿qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Qué realmente es el evangelio? ¿Cómo lo hemos nosotros, cómo lo hemos dañado? ¿Cómo lo hemos sacado del contexto bíblico? La razón es, hermano Alexander, es que es la doctrina. Y como el punto aquí es el evangelio doctrina. Ahora, si nosotros podemos ver, hermano, hay muchos pasajes bíblicos donde se nos dice que el evangelio va a la par de la doctrina. Amén. Amén, O sea, amén. que dice, doctrina es enseñanza o instrucción. Esa es doctrina. Dice, y lo dice en el libro de Mateo, y la gente se admiraba de su doctrina. Ahora, ¿de qué doctrina está hablando? De la instrucción, de lo que Jesús hablaba, decía, lo que yo les digo no es mío, sino de aquel que me envió. Las ordenanzas de mi Padre son las que yo digo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿A dónde se radica todo el problema? Cuando dejamos de ver las verdades bíblicas y empezamos a ver nuestros puntos de vista humanos. Yo siempre le he dicho a los hermanitos de la iglesia que nosotros nunca, Alexander, nunca, para todos mis hermanitos que están viendo este video, nunca traten la manera de comprender a Dios con la mente humana que poseen. No trates de comprenderlo a Dios con nuestra mente, porque nuestra mente tiene un nivel de conocimiento bastante Limitado. poquito. Entonces, no podemos comprender a Dios con nuestra mente natural, porque Dios es un Dios sobrenatural. Desde ese punto de vista, nosotros empezamos a fracasar, porque vemos el evangelio realmente es un evangelio sobrenatural. Porque el evangelio de Jesucristo se movía bajo una sobrenaturaleza terrible. O sea, fuera de los alcances de la vista del hombre se movía Dios. Fuera el poder del hombre. Jesucristo se movía bajo ese poder o sea, sobrenatural. Hacía cosas terribles, milagros tremendos. Pero volviendo al tema, ¿qué es realmente el evangelio, pues? ¿Cuál es el evangelio que nosotros hemos perdido? Si nosotros comenzamos a ver, hermano Alexander, el libro de Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 5, no lo vamos, solo más como punto de apoyo. En el libro de Mateo dice que viendo la multitud subió al monte. La primera vez que Jesús empezó a enseñar, empezó a dar y ese es el verdadero evangelio. Mira, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y no solo ellos, sino que era una multitud, ¿entiendes? Y abriendo su boca, ¿qué dice? Les enseñaba, diciendo, bienaventurado, y ahí comienza la bienaventuranza, les enseña acerca de que nosotros éramos la sal de la tierra, la luz del mundo. Fíjate los puntos de enseñanza de Jesús. Jesús, él le enseña que Jesús y la ley, cómo estaba unido Jesús con la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, Jesús el tesoro del cielo, Jesús la lámpara del cuerpo, Dios y la riqueza, el afán de la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro. Todas esas fueron las enseñanzas que Jesús en un solo día les dio a la gente. Y la gente quedó maravillada. Dice, wow. ¿Y qué dijo? ¿Qué doctrina nueva es esta? Porque Jesús venía a hablar de aquello
del reino de Dios. Porque Amén. cuando él se levanta en Marcos, como te dije yo, cuando él se levanta dice el tiempo se ha cumplido y dice cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesucristo se levanta, se para, se pone en pie, empieza a anunciar no un evangelio natural. Ese es el problema que nosotros tenemos. Las palabras que los judíos, que los sacerdotes habían hablado, estaban basados en mandamientos de hombres. ¿Me entiendes? Asfixiaban a la gente. La tenían, mira, estos tipos, Alexander, eran tan raros, tan terribles, conocedores de la Torá, terribles en la palabra, pero no la cumplían. Habían apartado el libro de Dios, o sea, la Torá la habían apartado y habían empezado a sacar mandamientos de hombres, como cuando le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos de comer? ¿Qué les respondió Jesús? Vosotros sois hipócritas, porque has enseñado mandamientos de hombres, ¿me entiendes? Enseñando doctrinas de hombres. Ahí está el problema. La doctrina del hombre es lo que ha venido a falsear el evangelio que Jesucristo dejó. Jesucristo para mí, Alexander, Jesucristo para mí dejó un estilo de vida para nosotros llegar al Padre. Un estilo, no el estilo de vida que estos hombres les había puesto a la humanidad. O sea, cargas que ni ellos mismos podían llevar. Jesús le dijo, ¿no? ¿Te acuerdas? Vosotros ponéis cargas que ni vosotros mismos queréis llevar. ¿Entiendes? Eran cargas de hombres, argumentos humanos que iban en contra de lo que era el amor y la naturaleza divina de Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué Cristo? Fíjate que hay un punto muy importante. ¿Por qué Jesús, en vez de establecer su reino, comenzar su reino, en vez de llamar a rabinos, a principales de la ley, que era lo que supuestamente tenía que llamar, Jesús comenzó llamando a pescadores, Amén. a gente común, Amén. a gente del mundo? ¿Me entiendes? Y ese fue el error, no el error que la gente pensó. El error fue que ellos pensaron que Jesús iba a llamarlos a ellos como rabinos, como conocedores de la ley. Porque en el libro de Juan, no me acuerdo en qué pasaje, dice que los pobres, dice, a los pobres los tratan ellos como malditos que no conocen la ley. Así dice en el libro de Juan. Hay un pasaje bíblico que se me ha escapado que así dice. Entonces, como que Jesús hace a un lado a estos y agarra a personas del vulgo. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios mismo lo dice. Que los necios del mundo, Dios lo ha levantado para avergonzar Amén. a los sabios. Entonces, ¿cómo nosotros hemos perdido el enfoque, Alexander, de lo que es el verdadero evangelio por obedecer doctrinas de hombres? ¿Cómo nosotros nos hemos perdido? Y a mí me da tristeza ver tantos pensamientos humanos metidos en el evangelio, que si vos no tomás esto, si vos te pones esto, vos no sos evangélico, que si vos no haces eso, no te vas para el cielo. ¡Wow! ¿De dónde está la Biblia eso? Porque se han salido de tanto, de lo que es el enfoque, de lo que nuestro Señor dejó. Amén. ¿Te acuerdas que hablábamos la otra vez, Alexander, de aquellos hombres que le presentan un currículum vitae al Señor? Y le dice, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre aún levantamos los enfermos. Y Jesús le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Su pensamiento era otro. Su pensamiento fue tan desvariable. O sea, ellos estaban ahí con nosotros. Estaban supuestamente era lo que supuestamente tenían que hacer. Pero bajo el enfoque humano, ese fue el problema, bajo el enfoque humano. El evangelio, la palabra de Dios, esta revelación fue una revelación divina, dada por el Espíritu Santo, usada a hombres, sí, pero fue revelada por el Espíritu Santo. Y nosotros la hemos hecho a un lado, Alexander, para empezar a meter doctrinas humanas. ¿Sabes para qué? Porque pensamos que bajo esos pensamientos, esa enseñanza humana, pensamos que podemos atraer más gente.
Y lo que hemos hecho, hemos atrapado a la gente en un pensamiento ilógico en base a las enseñanzas del Evangelio. Mi hermano Carlos, perdón, y así Sí. como tú estás diciendo ahorita, entonces, en este tiempo, ahorita, lo que estamos siguiendo es un evangelio, es una doctrina, porque según lo que me estás diciendo, según lo que Jesús decía, que él era la doctrina, y él es el evangelio, o sea, esto tendría que ir de la mano, agarrado de la mano, un evangelio sano, una doctrina sana, una única doctrina. Ahora resulta que cada denominación tiene su doctrina, ahora resulta que cada iglesia tiene su doctrina, cada hombre tiene su doctrina, pero yo sí creo rotundamente que hay una sola doctrina y hay un solo evangelio. Amén, amén. Ahora, eso, lo que tú dijiste es una gran verdad, que cada iglesia sigue una doctrina. Sigue una doctrina, o sea que es como que digamos que yo me dice, ¿sabes qué, Alexander? Me voy a lanzar como pastor. Va. Pero mi doctrina va a ser esta y la otra. ¿Me entiendes? Entonces, voy a empezar a formar unas como leyes internas, que eso no debe de hacerlo, que ¿cómo le llaman hoy en día? No las iglesias tienen su reglamento interno, pero muchas veces son reglamentos fuera de la palabra de Dios, La reglamentos de mayoría es... hombre, reglamento de hombre. Ahora, ¿qué significa doctrina? Vamos a eso rápidamente. Evangelio significa buenas nuevas. Amén. Buenas nuevas del reino que se iba a establecer, del Amén. reino de Dios, las buenas nuevas que Jesucristo las trajo. Ahora, doctrina, ¿qué son doctrinas? Son enseñanzas, hermanos, son enseñanzas, y ahí tengo varias definiciones. Mira, American College Dictionary dice que define la doctrina como un principio particular enseñado o promovido, un cuerpo o un sistema de enseñanzas relativos o un tema en particular. Fíjate, o un tema en particular. Ahora, dogma, precepto y creencia. Entonces, doctrina en el sentido más amplio podría ser cualquier enseñanza o creencia enseñada por cualquier persona. Pero, realmente, ¿cuál es el punto de vista de la doctrina bíblica? Okay. Si estos son como los dogmas que yo he hecho, bueno, y es que aquí nos metemos a una cosa, a un problema serio, Alexander, que no podemos dejar de mencionar. De meternos. Un problema tan terrible, Alexander, la doctrina, como que, ¿por qué tú no guardas el sábado? ¿Me entiendes? Si tú no guardas el sábado, tú estás mal delante de Dios. ¿Por qué ustedes tienen un Dios de 3 cabezas? ¿Me entiendes? Tú sabes de lo que yo me estoy refiriendo. Y que si tú no te cubres el cabello, tú estás mal, te vas para el infierno. La nueva doctrina de los judaizantes que ha salido, de que ahora ya no puedes mencionar, ya no puedes dar todo el mensaje, todo lo que se da en un culto en el idioma que tú tienes que darlo, sino que ahora tienes que hablar hebreo, porque solo hebreo lo hablaba Jesús. Entonces Jesús no te va a escuchar si no hablas el hebreo. O sea, te das cuenta cómo la gente ha perforado la verdad, enseñando doctrinas de hombres, como dijo Jesucristo. Porque la doctrina que Jesús traía, Jesús lo enfatizó muy bien, Alexander. Jesús dijo, la doctrina, las palabras que doy son las palabras que escuché ¿de quién? De mi padre. De mi padre. Aquí, O sea, que mi me envió. doctrina no es mía, sino la de mi padre. Ahora, si Jesucristo se limitó a ser guiado por las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, porque nosotros somos tan, ¿cómo te podría decir? Yo lo vamos a mencionar, tan abusivos, hermano, a decir, no, esto lo vamos a hacer a un lado porque esto no nos compete a nosotros. Lo que vamos a poner es esta enseñanza, esta doctrina es para mí y esta nos vamos a seguir. Y nos regimos bajo ese poder, bajo ese régimen, porque ya no es evangelio, sino régimen evangélico. El régimen, la verdad del evangelio, que es el amor expresado por el Padre, se pierde, porque ahora seguimos un régimen evangélico que se lleva internamente dentro de la iglesia.
porque se hace lo que el pastor se dice. Ok. Se hace el pensamiento del pastor, se hace lo que aquel lo piensa. Y yo te pregunto, te hago esa pregunta a ti, Alexander, y yo me la he hecho, porque este es un tema para discutirlo. Como un estudio, pero yo también te tengo pregunta. ¿Qué tú piensas que la sangre que fue utilizada para alguien que sea pastor o liderazgo usó más sangre de Jesucristo para esa persona que para mí, que soy un hombre natural, que solo predico la palabra, que no tengo quizás un ministerio definido? ¿O fuimos No, no, no. lavados con la misma sangre, la misma cantidad? No, para nada. Dice el Señor y dice Pablo que con el mismo espíritu con el que fuimos bautizados todos, fuimos lavados todos. Es el mismo espíritu, el que está en mí, el que está en ti y el que está en un pastor. Lo que yo voy y que creo que es a donde estás llegando y creo que vamos a llegar, es que al final de todo el hombre y el ego se han agarrado de la mano y han en algún momento transversado. Vamos a hacer un poquito amorosos, transversado la palabra del Pero Señor. mira, esa palabra transversal es bastante peligrosa, Alexander, porque ellos se transversaron, y bajo esas enseñanzas transversaron a todos, A ¿me todo el entiendes? pueblo. Bueno, porque la Así es. enseñanza que sigue, la enseñanza que el que se transversó, ¿me entiendes lo que te digo? Ahora, el punto es que ahorita con la congregación todos los que nos están viendo ahí al otro lado, ¿qué es lo que nosotros al final de todo podríamos llegar a darles a ellos, los que nos escuchan, los que nos ven y los que en algún momento también han tenido esa duda? Este tema salió por las preguntas que nos hacen al canal. Este tema no creas que vengo yo y digo, no, se lo voy a poner al hermano Carlos. No, no, no. Son tantas preguntas que nos hacen en el canal y nos dicen, bueno, al final de todo es un evangelio, es una doctrina, ¿qué es lo que tenemos que seguir? Y hay gente al otro lado que nos está escuchando, que nos está viendo, y como tú ya sabes, el tiempo se nos acorta y se nos va volando. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que le podríamos decir a aquellas personas que nos están viendo, a aquella congregación que ama la palabra de Dios, pero que en algún momento también se han sentido así como con cargas en su espalda y no las pueden llevar? Mira, Alexander, rápido te digo, primeramente la palabra griega en doctrina significa didache, y te acuerdas que yo te hablaba de eso antes. La palabra griega didache salió en el tiempo de los apóstoles, cuando Jesucristo murió. Ellos hicieron como unas normas, unas pautas, como unas reglas. Parece, no me acuerdo cuántas son, como 35, 39, algo así. Pero en esas normas eso que escribieron los apóstoles, uno de los apóstoles, era después que ahora que Cristo es tu Señor, ¿qué es lo que debes de hacer? Llevarte al bautismo, la Santa Cena, apartarte del pecado, mantener tu salvación firme, no descuidar tu salvación, lo que es la perdición del hombre, el pecado del hombre. Todo eso es lo que venía en la Didache, en lo que era la enseñanza, la doctrina original de los apóstoles. No era, hermano, asfixiar a la gente como hoy en día lo tenemos. No, no ese era el evangelio. Ahora, yo mi consejo a los hermanitos es de que lo que nosotros hemos tenido, Alexander, el error de nosotros ha sido que nos hemos hecho lazy para la palabra de Dios. O sea, nos hemos hecho a la grande. No la queremos leer. Nos limitamos a la lectura, va. Bueno, me voy a meter a leer de Mateo a Apocalipsis. Qué bueno que la lea. Pero la palabra de Dios es revelación. En este libro, mis hermanos que me están escuchando, hay tantas verdades ocultas que si usted no se mete a indagarlas en profundidad, nunca se va a dar cuenta, ni va a salir del error en que muchas veces está la gente siguiendo fundamentos de hombre, enseñanzas de hombre. ¿Cuándo tú te das cuenta que tú estás siguiendo a un hombre y no es el verdadero evangelio? ¿Cuándo? Cuando tú empiezas a investigar Con escudriño la palabra. lo interno, lo secreto de la palabra de Dios. Ahora, no te Amén, estoy amén. diciendo que la palabra de Dios es todo un secreto. No. Pero lo que yo te estoy diciendo es que tú leas, ustedes hermanos lean y estudien, profundícense en la palabra. La palabra dice escudriñar las escrituras, dijo Jesús.
Y escudriñar no es leer. Mm. Jesucristo no dijo, lean la escritura. No, 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 no. Escudriñar. O sea, ¿sabes qué es escudriñar? Buscar, Escarbar, buscar. Sí, sí. escarbar, sacar, llegar al tesoro, llegar al verdadero tesoro. Porque una palabra, Alexander, una sola palabra que tú leas en un pasaje bíblico, te puede llegar a una verdad tan grande que tú dices, tanto tiempo he estado yo equivocado. ¿Me entiendes lo que te digo? Tanto tiempo he estado yo equivocado y hasta ahora se me alumbró la luz del Espíritu Santo. Ese es el problema que tenemos, que nos hemos comido todo lo que nos han dicho sin estudiar la verdad, sin indagar la palabra. Problema. Y generalmente eso pasa porque nosotros de alguna manera como ovejas esperamos que aquel que está arriba, aquel líder, pues nos esté dando pan fresco y nos esté dando la palabra del Señor. Yo no soy de la clase de personas tampoco que piensa que hoy mismo el Señor viene y me va a revelar el mensaje de hoy en la noche. No, no, no. Tenemos que estudiarlo, tenemos que indagar, tenemos que hacer preguntas, orar, pedirle a Dios su guía. Y yo creo que después de 1, 2, 3, 4 días, no, unos 2, 3 días, yo creo que ya podríamos dar una prédica, pero generalmente hay muchas personas que piensan que una prédica la podemos sacar del conocimiento, de la lectura que le hicimos a la palabra. Entonces ahí es donde caemos a dar, no sé si tú te recuerdas, y ustedes que nos están escuchando, aquellos algodones que nos dan en la feria de azúcar, que son en una bolsa bien inflados, bien ricos, sabrosos, hay rosados, azules, si usted los quiere buscar, vaya a la feria de su colonia. Esos algodones, tú vienes y te los metes a la boca y te metes el montón y cuando le echas la salida, ¡pum! Se hace bien pequeñito, no, y te vuelves a meter el montón en la boca y te llenas y cuando le cae saliva, se vuelve a hacer pequeñito. Algo así está pasando, que esa emoción que muchas veces se predica en el púlpito, aquella gritolera, aquellos grandes gritos y aquel afán y la gente se emociona y pam, mañana va a trabajar y se le baja todo el ánimo porque se va a encontrar con una realidad. ¿Cuál es la realidad? No ha habido una intimidad con Dios, no ha habido un escudriñar, no ha habido un buscar. Nosotros venimos diciéndole a toda aquella audiencia que nos esté viendo que el motivo de esta plática, el motivo de la evangelio o doctrina es solamente para que tú vengas y te motivas a escudriñar, a anotar, a apuntar, a preguntar, a tu líder, a las personas que tú ves enfrente. Si tú tienes confianza con otro hermano, ven, toma, invítale una tacita de café, así como estamos haciendo ahí con nuestro hermano, toma una tacita de café y diga, vamos a escudriñar juntos, busquemos en la palabra, ¿qué doctrina estamos teniendo? ¿Es la doctrina de Jesucristo o la doctrina del hombre? Entonces nosotros como líderes deberíamos de estar predicando una doctrina de Jesús, un evangelio de Jesús. Mi hermano Carlos, ¿qué opinas? Sí, sí, correcto. Mira, Alexandre, es tan terrible esta palabra, doctrina. Es una palabra, hermano, que lleva una profundidad de peligro, de alerta. ¿Me entiendes? De alerta. Porque si yo no estoy en el mismo pensamiento que tú estás, vos estás perdido. Pues. ¿Me entiendes lo que te digo? No, vos no estás pensando como yo. O tu nivel de enseñanza es mayor que yo. Vos estás mal. Te vas para el infierno. Terrible. Mira lo que dice la palabra. Mira, dice Timoteo, 1 Timoteo 1, 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Dice, le dice Pablo a Timoteo. Cuando fui a Macedonia para que mandases a alguno que no enseñe diferente doctrina. Fíjate lo que le dice. O sea que sí se podría enseñar. Que no o sea que sí se podría enseñar diferente doctrina. Oh, claro, como se mira hoy en día, tú sabes. Okay, vamos a seguir leyendo. Sí. No, dice, ni prestan atención a fábulas, y a genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué es lo que está pasando? No acarrean disputa los pensamientos que muchos pastores están predicando en la iglesia. Va, respetando a los hermanitos, respetándolos porque hay que respetarlos. Pero hermano, no se salga de la enseñanza, no se salga de la doctrina verdadera ni el evangelio verdadero. Ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Ahí está la verdadera doctrina. Mira, Alexander, por favor. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio.
No es otro mandamiento más que el amor a los demás. Amén, Ese es el fundamento de la doctrina de Jesucristo, amar a los demás. amén. Amar a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. Amén. Pues el propósito de nuestro mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ay, Dios mío, qué terrible palabra. Yo me gozo de las cuales cosas cosas desvaliéndose algunos se apartaron se apartaron a vana palabrería, brother. Oiga, qué terrible. Queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Ojo, ojo. La doctrina verdadera es aquella doctrina que te lleva al amor verdadero, al propósito de Dios. ¿Qué es lo que predicaba Jesucristo? Jesucristo predicó el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál reino? Aquel que se perdió en el huerto del Edén en Génesis. Porque dice la Biblia que él bajaba a hablar con su creación. El Eterno bajaba a Alexander y hablaba con Adán, porque Adán andaba en el espíritu, no había pecado. Él hablaba cara a cara. Yo me imagino, yo me meto en el asunto y le decía, ¿cómo le pusiste a este animal? Pues le puse caballo, y quizás Dios le decía, wow, qué buen nombre le pusiste. Había un sentido de amor, de comunicación terrible, porque Adán caminaba en el espíritu, como dijo Jesús, que Dios anda buscando adoradores que le adoren, no en el alma. En verdad, en espíritu y en verdad. Yo no digo que le adoren en el alma, ¿para que no? Que le adoren en espíritu. Y ese es el problema de nosotros, como las doctrinas que nos han dado, nos enseñan que si usted no grita, usted no está bien. Si tú no oras a grito abierto, a desgaliarte, vos estás mal. ¿Me entiendes lo que te digo? Que si vos no te estás pasándole dando a la gente, vos estás mal. ¿Por qué? Porque están adorándolo a Dios bajo un poder del alma. En el alma están el centro de todos los sentimientos. De todos los males. Por eso Jesús anda buscando, dice, el Padre busca adoradores, ¿en qué? No en el alma, sino en el espíritu, donde se puede ver a Dios. Ojo, vamos a lo otro. Rápido, te digo, porque el tiempo nos apremia. Ya 4:1. Mira, dice, te encarezco, le dice Pablo a Timoteo. Te encarezco, o sea, oye, te voy a dar una ordenanza, le dice Pablo, te encarezco. Te voy a dar una ordenanza, síguela. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, como quien dice, yo te voy a dar algo, pero ponga a mi Dios de testigo y al Señor. Amén, amén. Y juzgará a los vivos y a los muertos. Mira qué tremenda palabra le está dando Pablo a Timoteo. O sea, primero te voy a decir algo, te voy a dar un consejo, pero que mi Padre es testigo de Jesucristo también y le da el poder de lo que hace Dios. Que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que predique la palabra, que predique la palabra. Y instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende y exhorta con paciencia y doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina del amor de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa ahora? No, yo te voy a empezar a predicar fuera del contexto bíblico. Te voy a empezar a predicar lo que a mí me conviene que la gente oiga. Y yo te digo una cosa, y un pastor, hermano Yatensi Bonilla, dice que toda iglesia tiene el pastor que se merece tener, bro. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? El pastor Bonilla, Yatensi Bonilla. Okay. Toda iglesia merece el pastor que quiere tener. Porque, ¿me entiendes? Sabiendo que está mal, como tú me dijiste anteriormente, sabiendo que la doctrina que está enseñando no es doctrina bíblica, nos quedamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos de crecer en conocimiento, perdemos. Y el peligro es que si tú aprendes mal, enseñas mal. Es como que a vos te enseñen desde niño que 2 más 3 no son 5, sino 6. Y a ti se te metió eso y cuando tú crezcas le vas a decir a tu niño 2 más 3, 5, te dice el niño, no, son 6, porque a ti te enseñaron así. El problema es que ahora, cuando tú quieres sacar de la ignorancia a la gente, como ya tienes arraigada esa
esa mentira, ese problema, error doctrinal, vaya, es un error doctrinal, mano. Es un error doctrinal que lo han tenido agarrando por mucho tiempo. Ay, de aquel que consiga locura, me llega a decir lo contrario. Lo despellejas, Alexander, le sacas el pellejo. Y ellos dicen, no, se enojan porque no. Si yo nací ahí, yo así lo aprendí, pues lo aprendiste mal. Aquellos que me están escuchando, aprendiste mal el evangelio. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo se basaba en el amor, en la comprensión, en el llamar a los demás al evangelio, en el ganar almas para Cristo. El confrontar. Dice, le dijo, y en esto conoceréis que son mis discípulos, en que llevéis muchos frutos, no solo frutos de alma, sino los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, benignidad, paciencia, fe, bondad. Eso es el evangelio. Amén. Amén. Y eso ministrar la justicia divina de Dios. Amén, Alexander. Amén, amén. El tiempo se nos va y yo, como te dije, esto creo que van a ser 1, 2, 3, 4, 5 sesiones y qué dicha que solo estamos tú y yo, porque este es un tema de discusión, como tú dices. Estamos invitando a aquel que nos está viendo al otro lado de la tele, que si por favor al otro lado de la televisión, al otro lado de la computadora, al otro lado del celular, al otro lado de donde usted nos estés viendo, por favor, agarra tu Biblia, escudriña lo que estamos tratando de decirte el día de hoy. En resumidas cuentas, el evangelio va juntamente de la mano con la doctrina. El evangelio va juntamente de la mano de la doctrina de Jesucristo. El evangelio y la doctrina es Jesucristo, es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No nos hará esclavos de los hombres, los hará libres en Cristo Jesús. Ojo, la libertad no es libertinaje. Por años se ha enseñado que por años se le ha enseñado a la iglesia que si le decimos todo como es, se van a ir al libertinaje. Aquel que se va al libertinaje nunca fue parte de los hijos de Dios, nunca fue parte de aquellos escogidos, nunca fue parte de aquel transformar del Espíritu Santo. Aquel que ha sido transformado, aquel que ha nacido de nuevo, no ve un libertinaje, ve un agradecimiento que ya no está en esclavitud. Aquel que ha nacido de nuevo no se va al mundo, aquel que ha nacido de nuevo va a un agradecimiento a servir y a enseñar, a servir y a enseñar. Mi hermano Carlos, se nos ha ido el tiempo y yo quisiera dejar esto en continuación. No sé qué le quieres decir tú a tu audiencia, a tus hermanos, a tus amigos, a tu iglesia, saludándolos y invitándolos a un próximo segmento. Amén, hermano. Gracias por habernos escuchado. De poquito hemos empezado como a rascar como la gallina, ¿verdad? Pero cuando se empieza a rascar, se empieza a ver, hermano, se empieza a agarrar, uno dice, wow, qué tremendo lo que están sacando ahora. Para el próximo, si Dios nos permite, para el próximo tema, vamos a tener lo mismo, ¿no? Lo mismo que estamos enseñando, pero con pautas como el evangelio en base a las necesidades de las personas, el evangelio Amén. En base a tu necesidad. Amén. Evangelio de salvación, otro evangelio de gracia, otros enseñan evangelio de milagros, otro evangelio social, un evangelio de pensamientos idóneos, otro evangelio de fe, evangelio de sanidad. Hay tantas cosas, hermanos, que tenemos que estudiar y enseñar. Se necesita mucho tiempo. Así que gracias, mi hermanito, manténgase firme, lea la palabra, indágala, escudriñala. No te quedes solo con eso. Lo que oyes, estúdialo. No te lo lleves todo a decir amén. Cuidado. Sino que estúdialo, medita en la palabra y eso te va a hacer libre. Libre, dice la palabra. Libre. ¿De qué? De argumento y pensamiento humano. Gracias, Alexander. Vaya, Alexander News. Qué lindo programa. Seguimos en este pensamiento, Alexander. Claro que sí, pues. Esto es Good News by Alexander Hércules. Te invitamos a nuevamente estar con nosotros en nuestro próximo segmento. Vienen muchas sorpresas, por favor, no te lo pierdas. Recuérdate suscribirte, no te vayas sin suscribirte porque queremos seguir edificando tu vida. Que Dios te bendiga y estamos hasta la próxima. Amén, Dios les bendiga.